Muy bien, en este video explicaré sobre mi método que me ha tocado para determinar las redes mayeras, que en este caso sería el método del gradiente hidráulico. Primero empezaremos con la teoría. El gradiente hidráulico para la distribución de redes de agua eh, se fundamenta en la premisa de que al mantener un flujo permanente en el sistema, se asegura el cumplimiento de las ecuaciones de conservación de masa en cada nodo de la red, así también como la ecuación de la conservación de la energía en cada circuito de ella, o en cada tramo, como se podría apreciar en ese dibujo que lo hemos realizado en un software. En otras palabras, al mantener un flujo constante y equilibrado, se garantiza que la cantidad de agua que entra a cada nodo es igual a la que sale. Por lo tanto, la energía total en cada circuito de la red se mantiene constante. Este enfoque facilita tanto al cálculo como al análisis hidráulico de la red de distribución, y también permite obtener resultados precisos y confiables para el dimensionamiento y la optimización de las distintas redes malladas que se planifique realizar. A continuación, como podemos observar, tenemos aquí el Excel. Aquí nos indica el cálculo del método del gradiente hidráulico, y también lo hemos comparado, se lo va a indicar esto primeramente con el software WaterGems, donde se pudo hacer nuestra red que comprende seis nodos. Aquí tendríamos el depósito y aquí tendríamos los 8 tramos. Lo bueno de este software de WaterGems es que ya nos da el sentido del flujo. Como podemos ver aquí, sería del depósito a B, luego de B a A, de A a D, aquí sería de E a D, aquí sería de D a F, aquí sería de C a F y aquí sería de B a C. Muy bien, los datos que hemos planteado para este ejercicio son los siguientes. Tenemos que el depósito está a 2.245 metros, que vendría a ser esto. Luego se ha ingresado el valor de 2.140 metros. Para el nodo A, perdón. Luego para el nodo B se ha ingresado 2.150. Como se puede observar en el Excel, en el C se ha ingresado 2.159. Luego se puede observar en el D 2141, en el E 2150 y en el F 2160. Al igualmente que hemos puesto aquí la demanda, que sería en litros por segundo. El depósito, como sería donde inicia todo, tiene una demanda de 0 litros por segundo. En cambio, en el nodo A ya se tiene una demanda de 10 litros por segundo. En el nodo B, 12 litros por segundo. En el nodo C, 13 litros por segundo. En el D, 14 litros por segundo. En el D, 10 litros por segundo. Y en el F, 15 litros por segundo. En total, la sumatoria de esta demanda de esta red sería de 74 litros por segundo. En metros cúbicos se transformaría dividiendo los litros sobre segundo para 1000, para obtener en metros cúbicos sobre segundos, sería 0.074. Al igualmente, tenemos aquí los datos de la tubería, donde que tenemos 8 tramos, como ya se habló previamente en este dibujo. Perdón, aquí, como se puede apreciar en este dibujo del Water Gems, donde la tubería uno tiene, que sería en este caso, la tubería uno sería del depósito B, tendría un diámetro de 100 milímetros, tendría una longitud de 33.2 metros, tiene un caudal de 74 litros por segundo, que sería lo que se necesita. Y aquí igualmente en metros por segundo, en metros cúbicos sobre segundo, se obtiene 0.074. Así se ha hecho para todas las tuberías, donde tenemos que la tubería 2, que sería en este caso de B a A, tiene 74.3 metros, siendo más extensa. Luego tenemos de 51.3 metros la tubería 3, que en este caso sería de B a C. Luego tenemos la tubería 4, que en este caso sería esto, de 87.1 metros. Luego la tubería 5, que es en este caso de B a E, que es de 100 metros. Perdón, es de 87.1 metros. Y de 52.4 metros sería el tramo 5. Tenemos aquí los diámetros que serían de 100 milímetros toda esta tubería, y igualmente los caudales. Bien, ahora tendremos las características de las tuberías. Realizando esto, se obtiene que la tubería uno se la busca en esta celda y
no. Se la obtiene en esa celda y se la, se la busca en esta tabla y se obtiene que sería de 33,2, como se obtiene aquí la longitud. El diámetro ya se lo tiene de 100 milímetros, en este caso en metros de 0,1. El caudal igual aquí se lo obtiene de 74, 0,74. Ahora tendremos que observar el caudal. El caudal se lo pone sin el signo para poder apreciar, donde tenemos que sería el absoluto de este caudal. Luego tenemos el área que se la calcularía con un pi por el diámetro al cuadrado sobre 4, que en este caso el diámetro es de todos de 0,1 metros. Ojo que está en metros, no en milímetros, para obtener el área en metros cuadrados. Y así obtener la velocidad en metros sobre segundo, que sería el caudal sobre el área. Se obtiene 9,42 metros sobre segundos. Luego tenemos el valor de K, que se obtiene con la ecuación que se puede observar en esta parte, que sería de 10,67 por la longitud, que ya se habló, que es de 33,2, y sobre C, que sería en este caso el 150 elevado a la 1,852, y por el diámetro, que sería esa parte elevado a la 4,87. Y luego se obtienen las pérdidas, donde las pérdidas tenemos que sería igual a K, como se puede apreciar en esta fórmula igual, sería K, que se sacó previamente, y por el caudal en metros sobre segundos elevado a la 1,352. Luego se obtienen las cotas piezométricas. Las cotas piezométricas se obtiene, el depósito no cambiaría, sería el mismo de la elevación del depósito, como se puede observar aquí, y la presión sería de cero, ya que sería la resta de estas dos, de la elevación y la cota piezométrica. Teníamos 0 metros de columna de agua. Igualmente así hacemos para todos, donde tenemos que la, como ya cuenta aquí, se tendría que restar esta parte esa parte del D48. Se tendría que restar la cota piezométrica de B menos, sería en este caso, las pérdidas que se obtienen en la tubería 2 en el tramo 2. Y así tenemos la elevación, que ya la tenemos aquí, de 2140, y esto no cambiaría. Lo que cambiaría sería la presión. Como se puede apreciar aquí, la presión sería de la resta de estas dos y nos da 82,32 en el nodo A. Igualmente para el nodo B se restaría la elevación que se tiene en el depósito, ya que sería este apartado, sería la elevación del depósito, menos las pérdidas de carga en la tubería 1. Si se entiende, aquí estaría la tubería 1, como se puede apreciar en el software. Este sería el depósito. Entonces sería el depósito menos las pérdidas en la tubería 1, se obtendría el de B. Igualmente hicimos para B, pero en B, como en este caso lo hemos puesto a un extremo, se tuvo que sacar la piezométrica primera de B, así restarle las pérdidas de carga del tramo 2, como se observó aquí. Se le restó esto a esto. Así sucesivamente para todos los nodos. Como el nodo C también se encuentra aquí, sería la altura de esta menos la pérdida de este tramo. Así sucesivamente para todos estos. Luego tenemos los caudales y derivadas respecto a las pisométricas, donde aquí lo haríamos por tramos. Tenemos que el tramo 1 tiene, igualmente se pondría esta, en este lado, la elevación del depósito. Luego se tiene aquí en HJ, se pondría como es de B, se necesitaría la cota pisométrica de B para el tramo 1. Luego se obtiene el valor de K y J que se obtuvo aquí, que fue esta ecuación, sería K. Y luego se obtiene el caudal, que el caudal ya se lo obtuvo antes, pero se lo podría verificar aquí, que se tiene 0,074, y sería con esta fórmula de la resta de esas dos, dividido para el K,
y todo esto elevado a la 1 sobre 1.852. Luego tendríamos aquí que se dividiría, perdón, el caudal que se ha sacado ahora, elevado a la menos 0.852, y todo esto sobre el 1.852 por K. Para la ecuación de confisión se tiene aquí la suma de los caudales en todos los nodos en base a los caudales ya previamente establecidos en cada tramo, como se tiene aquí. Se tendría que hacer la suma de los caudales que corresponden al nodo A. En este caso, si nos ubicamos en la figura, tenemos un nodo aquí. Entonces, como el caudal del tramo 2 está entrando al nodo A, sería con el signo positivo. Si lo sumimos, y el nodo 4, el nodo del tramo 4, el nodo A. Para el tramo 4 está el tramo 4, el caudal en salida. Por lo tanto, sería el signo negativo. Aquí se tendría como negativo el caudal de la demanda, ya que este es un dato que ya se dio, la demanda en litros sobre segundos, y lo transformó en metros cúbicos sobre segundos para poderlo poner aquí. Tenemos que la sumatoria de todos estos que intervienen en este nodo es sumamente baja. Igualmente para la sumatoria en el caudal del nodo B, se intervendría el caudal del tramo 1, como se puede observar, será positivo. El caudal del tramo 2, como está saliendo del nodo, sería negativo. El caudal 3 igualmente está saliendo del nodo B, sería negativo. El caudal 5 que termina aquí y está de salida igualmente sería negativo. Sería el caudal de la demanda, que ya se lo conoce, y se tendría un número igualmente sumamente pequeño. Luego aquí se tendría la suma para el caudal en C, igualmente va haciendo lo mismo, ubicándose en el plano. Aquí tendríamos el caudal de 3, sería positivo, ya que está llegando al nodo C, está entrando, y está saliendo el tramo 6. Entonces este caudal sería negativo. Y igualmente se le restaría las demandas, y aquí tendría un número bastante pequeño, pero no tanto como los anteriores. Igualmente para el nodo D sería lo mismo, caudal 4 y caudal 7 y demanda. Para el caudal E, igualmente, aquí intervienen el 5, el 7 y el 8 y la demanda. Y para el F igualmente intervendría el 8 y el 6 y la demanda. Luego tenemos la matriz derivada. Para la matriz derivada tendremos el caudal en A, donde sería que como no se tiene en la primera parte, sería en el tramo 1, se tendría el tramo 2, como se puede apreciar aquí. Y aquí solamente se ubicaría esta parte, lo que se calculó en esta tabla del caudal y la derivada del caudal. Entonces aquí se las ubicaría igualmente que la anterior tabla. Como se puede apreciar, aquí serían estos dos, y aquí se pondría que la demanda es cero. Asumiríamos eso y tendríamos igualmente una suma. No sería un número tan bajo como los anteriores. Tendríamos igualmente para el caudal en B, igualmente. Sería utilizando este gráfico. Entonces sería que interviene el caudal 1, el caudal 2, el caudal 3 y el caudal 5, como se puede apreciar en este lado. Para el caudal en C sería el 3, el 6 y la demanda en este caso sería cero. Para el D, que es la otra vértice, se podría decir el plano, se tendría el caudal 4 y el 7, y para el E se tendría el 5, el 6, el 7 y el 8. Como se podría apreciar sería esta parte, como ya se indicó previamente. Igualmente aquí sería la derivada de este, sería 6, y del 8, la derivada del caudal en F. Aquí se tendrían las sumatorias, y ahora se obtiene la matriz jacobiana. ¿Cómo se obtiene la matriz jacobiana? Se obtiene al ubicar estos valores que acabamos de analizar. Aquí, por ejemplo, sería para el nodo A en A, esto. O para el nodo B se tendría que usar este, que sería la derivada del tramo 1. Aquí tenemos C no interviene, sería 0, y para D sería en cambio la derivada, pero del tramo 4. Todo es guiándose en este dibujo, si se dan cuenta. Igualmente para el nodo B sería lo mismo. Aquí se tendría la misma tabla de las derivadas por tramo, y así se iría ubicando todas estas.
Aquí tendríamos que poner la sumatoria de las derivadas del caudal en B, ya que sería B y B. Y aquí para B y C sería en cambio solo el que tenemos acá. Aquí se podría apreciar para C y C, entendería el que calculamos ahora en C. Y para el caudal D sería igualmente así el que calculamos. Se podría poner en manera diagonal, se podría decir, estos valores que fuimos calculando para el nodo E con respecto de, entonces sería EE, FF igual lo mismo, sería este valor, como se puede apreciar, ya que es la sumatoria en F, sería F y F. Y ahora, lo que se tiene que hacer para obtener una corrección, se tendría que realizar la matriz inversa jacobiana que ya se obtuvo por el vector enlace. ¿Cuál es el vector enlace? Es la sumatoria de la ecuación de confisión, la sumatoria de los caudales en cada nodo con respecto a cada tramo. Aquí tendríamos esta columna, entonces la tendríamos que ubicar aquí. Entonces se multiplicaría la matriz inversa jacobiana por el vector enlace, en donde tendríamos que la corrección de los caudales sería la siguiente. Se tiene que aplicar la fórmula de multiplicar matriz y se ubicaría la matriz 1, que sería en este caso toda esta. Y aquí tenemos la matriz que sería de 1 por 6 nomás. Entonces sería fácil. Y aquí tendríamos los 6 resultados en cada nodo. Luego aquí tendríamos en los nodos A, tendríamos que aquí ya se tenía el HI, está ubicado aquí, la cota piezométrica. Sería esta. Y aquí tendríamos la corrección que ya se calculó ahora. Y igualmente aquí se sacaría el HI corregido, pero ya que como teníamos aquí la cota, la piezométrica, esta es la piezométrica anterior, entonces al restarle la corregida que nos salió ahora, se tendría el HI corregido. Igualmente se va haciendo así para B, sería igualmente. Tendríamos aquí, sería la cota piezométrica del depósito. Y aquí se tendría vuelta que sería esta la de B, la corrección de B. Aquí se tendría igualmente la resta. Y así se va haciendo con todos estos. Se puede apreciar. Y luego para así obtener las HIs corregidas. Esto sería lo mismo que esto. Y está ahí. Y luego tendríamos el tramo, la resultante. O sea, nuestra respuesta final. Para aclararlo algo así, se podría facilitar ahí. Ya. Se tendría que en el tramo 1 HI tenemos de 2245. Entonces sería en este tramo. Luego tendríamos que el HJ sería de 2240. Teníamos el K y J. Y luego el caudal y el caudal en litros por segundo, que sería simplemente esto, multiplicarlo por 1000 para obtener como nos arrojó los valores el ejercicio. Igualmente para el tramo 2 tendríamos una altura de 2220, una altura en J de 2240, sería este tramo, como se puede observar. Este sería el inicial y aquí tendríamos de 2220, aquí 2240, y así mismo tendríamos todos los tramos. Y ahora procederemos a indicar en el software donde obtuvimos esta gráfica. Una vez hechos los cálculos en el Excel, procederemos a abrir el programa WaterGems para así hacer un análisis mediante este software de los caudales y poder comparar con el ejercicio que hemos planteado. En este caso, con mi método, que ha sido el método del gradiente hidráulico. En este caso, para poder poner los tramos, se tendría que hacer una planimetría, se podría decir, un diseño en donde tendríamos que el ejercicio nos dice que aquí estaría el depósito, el tanque, como le hemos puesto el nombre. Aquí tendríamos el nodo B, en donde el depósito llegaría, y el nodo B se repetiría el nodo A, el nodo C y el nodo E. El nodo A se repetiría el nodo D, al igualmente que el nodo E se repetiría el nodo D, y el nodo F también recibiría caudales del nodo C y del nodo B. Por lo tanto, este sería un sistema
de 6 nodos con 8 tramos, como se puede apreciar. Para poder hacer todo esto, lo primero que hicimos fue cambiar aquí en unidades y poner todas las unidades verificar que estén todas las unidades que corresponden, como la aceleración metros por segundo, todo esto. Lo que más nos importaría sería el left, que sería la longitud. Aquí está. En este caso, como mi ejercicio tiene un decimal, aquí puse que se trabajaría con un decimal y en metros. Y también podríamos aquí jugar con los colores, como se podría apreciar, para una apreciación como quiera yo, a conveniencia propia. Podría ver aquí, le pondría OK, y se aprecia como cambia. Ya, ahora, una vez hecha la planimetría, tendríamos que seleccionar cada tramo y ahora sí colocar los valores que nos da el ejercicio. En este caso sería para el tramo 1, empecemos con los tramos, con las tuberías. Sería una tubería PVC de 100 milímetros, como se dice en el Excel, y se trabajaría con un Harrison Williams de 150, PVC, como ya dije, y aquí se tendría que poner para que se tiene una longitud dada, y en este caso la longitud que tenemos para esta tubería, como dice el ejercicio, sería de 33,2 metros, y el diámetro como ya se dijo, es de 100 milímetros. Luego tendríamos que seleccionar la tubería 2. Igualmente, tendríamos que hacer lo mismo, es repetitivo. El diámetro ubicarle de 100, el material es PVC, con el Hudson de 150, hay que activar la longitud y poner la longitud que tiene este tramo. Sería en este caso 74,3 metros. Igualmente para el caso 3, donde se puede apreciar aquí, sería lo mismo. El diámetro, lo único que cambia, en este caso, como nosotros hemos considerado en mi ejercicio, he considerado que el diámetro siempre es 100 hasta en el depósito, ya que es algo no tan grande. Y tenemos el Hazen Williams, que igual es el mismo, el material siempre es el mismo, y aquí lo único que cambiaría sería la longitud de cada tramo. Aquí podemos observar que sería el 51,3, y el 487,1 se puede apreciar que este sería el tramo más largo. Luego se tendría aquí de 61,5, que igualmente es largo, el tramo 6, luego el tramo 7 de 64,7, y el tramo 8 últimamente de 60. Una vez puestos los valores de los tramos, se procede a poner los caudales en los nodos. Ahora se va a los nodos. Ubicamos aquí y aquí se tendría que ubicar en esa parte de demanda, ya que nos da el ejercicio, esos son los dos únicos datos que nos da, y con eso teníamos que calcular el caudal. Nos da una demanda que en el nodo A era demanda de 12 litros sobre segundo. Entonces aquí, ojo con eso, que allá estábamos trabajando también en metros cúbicos sobre segundo, sería dividido eso para 1000, pero en este caso habíamos puesto las unidades en litros sobre segundo. Se pondría de 12, luego igualmente con todos, es lo mismo. Para el nodo B sería ese, para el nodo A sería lo mismo, ir aquí y aquí poner 10 litros sobre segundo, los datos que nos da ya el ejercicio. En el nodo C, perdón, aquí no es. En el nodo C, igualmente, aquí de 13, así todos, hasta llegar al nodo final, o al nodo F, que sería en este caso, con un caudal de 15, una demanda de 15. Luego, una vez tengamos esto, se tendría que verificar si es que todo está bien colocado, está bien unida la planimetría y entre otras cosas. Para eso se va a proceder al apartado de Validate. Nos vamos aquí, le damos un clic y esperamos a que nos salga esto. Si dice que no existen problemas en nuestro plano, se procedería a computarizar esto, a analizarlo. Se podría a Compute, y aquí nos arroja ya esto. Se podría ver que el caudal es de 74 litros sobre segundo, y si podemos apreciar en el Excel nuestro caudal igualmente sería de, de 74. Voy a indicarles para que puedan apreciar mejor. Aquí vemos que la sumatoria del caudal es 74, la sumatoria de esta. Nos da eso, entonces así se podría comprobar. Y aquí tendríamos entonces lo que sería en el software. Finalmente, como conclusión, podemos ver que finalizado el software y se podría llegar a una comparación de que los resultados son prácticamente los mismos, pero en este caso, como dice como el software hace más iteraciones y por lo tanto es más exacto. Los resultados serían más exactos en el software y se podría apreciar que las redes de distribución de agua se caracterizan por incluir al menos un circuito cerrado, lo que asegura que cualquier área cubierta para la red puede ser alcanzada simultáneamente por más de una tubería, lo que esto aumenta la fiabilidad del suministro. En el análisis de diseño y de estas redes se sigue una estrategia importante, como son los métodos que están basados en enfoques más antiguos, pero el punto de vista matemático son más simples, pero requieren un mayor número de iteraciones para llegar a un final más exacto.
También se tendría que, como explicaron mis compañeros, el método de Newton-Raphson destaca por corregir los caudales en tan solo 4 o 5 iteraciones, que a comparación de otros métodos como el de Hardy-Cross, que no se lo tomó en cuenta esta ocasión, pueden requerir hartas iteraciones para lograr una gran convergencia. Después de aplicar estos 3 métodos, se concluye que el enfoque más óptimo para el diseño de la red es el método del gradiente hidráulico, el que he presentado yo en este video, ya que su eficacia radica en la implementación de su algoritmo basado en el gradiente conjugado, precondicionado con factorización incompleta de Cholesky y el tratamiento de matrices dispersas. Como ya se vio previamente, se podría decir las matrices jacobiana y la inversa jacobiana. También se tiene que el uso de estas matrices para el gradiente reduce el consumo de memoria y el tiempo de cálculo en el ordenador, algo que no es posible en el método de la teoría lineal debido a la naturaleza no sistemática de este sistema. Como otra conclusión, se puede apreciar que el método del gradiente resuelve un sistema de ecuaciones de menor dimensión en comparación que con el método de la teoría lineal, dado que la teoría lineal siempre va a poder calcular más que en el método del gradiente, pero el método del gradiente es más rápido y requiere menos memoria con el computador, incluso utilizando el mismo algoritmo de la solución. Eso sería una ventaja que se vuelve mucho más significativa en redes que sean amplias o de gran tamaño, donde el sistema de ecuaciones puede ser hasta un 50% menor. El método del gradiente hidráulico, que es el método que acabo de explicar, permite calcular y ajustar simultáneamente los caudales y las cabezas, lo que lo convierte en el enfoque más eficiente, reduciendo el número de iteraciones necesarias en comparación con el método de la teoría lineal. Esa sería la comparación de mi software y de la resolución de los ejercicios, pues, mediante los distintos métodos. Gracias.